Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. A través del tiempo hemos escuchado en la tradición y también en la escritura y todo el magisterio de la Iglesia Católica que Juan, el apóstol y evangelista, fue llamado el discípulo amado de Jesús, tal como lo encontramos en Juan 13, 2, 26. Su nombre nos recuerda que Dios es misericordioso. Gracias a él hoy tenemos el cuarto evangelio, el del amor. También escribió el Apocalipsis, que es un libro canónico y se reconoce inspirado y que nació en las iglesias de tradición joánica que sufrían los ataques de las doctrinas gnósticas. Usa el género literario profético. Los estudiosos nos recuerdan que es un libro cuyo término griego significa revelación y no destrucción. San Juan también escribió 3 epístolas. En su evangelio nos encontramos una riqueza en la doctrina. Teodoreto dijo sobre este evangelio que está más allá del entendimiento humano el llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. En esta parte de la Escritura se nos clarifican temas como la divinidad de Jesús, por qué es el Hijo de Dios enviado por el Padre. También nos hablan de la expiación que hace Cristo por nuestros pecados. Encontramos la referencia a la vida eterna, los dones que recibimos del Espíritu Santo, así como el nacer de nuevo, cómo debemos amar al prójimo en todo momento y la importancia de creer en el mensaje del Salvador. Según el presbítero argentino Luis Heriberto Rivas, quien fue un biblista de gran trayectoria a nivel mundial en el Evangelio de San Juan, el autor del Evangelio de Juan no escribió solo para recordar cosas del pasado, sino para proclamar el misterio de Cristo ante los hombres de su tiempo. Nos dirá, y parafraseando al autor, que los perseguidores de la doctrina del Hijo de Dios quieren que todo se divida en justos y pecadores, y afirmará que Jesucristo, en cambio, muestra a un Dios que se vuelve hacia los seres humanos porque ve a todos necesitados de misericordia. Pero retrocedamos en el tiempo y averigüemos quién era Juan, el apóstol y evangelista. Juan era judío y de origen galileo. Su padre era Zebedeo. Juan era hermano de Santiago el mayor. Ambos eran pescadores. Además, junto con Pedro estuvieron en la transfiguración de Jesús y también en el momento de la agonía en el huerto de los Olivos. Fue el único apóstol que se quedó al pie de la cruz junto a la Virgen María y otras mujeres piadosas que no abandonaron al Maestro. Fue a él a quien Jesús le dijo las siguientes palabras en Juan 19, 26, 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Retomemos nuevamente momentos claves en la vida de Juan junto a Jesús. Fue quien corrió con San Pedro cuando supo la noticia de que el sepulcro estaba vacío. Cuando vieron ambos, creyeron lo que Jesús les había dicho antes de morir. Se dice que es el único de los 12 que no murió martirizado. A San Juan se le representa con el águila, porque su evangelio tiene una elevación tal por el estilo y el lenguaje que ameritó que San Agustín escribiera un tratado de 124 partes, donde en la última nos recordara que Pedro representa a la iglesia presente, Juan a la celestial. La iglesia conoce 2 vidas predicadas y encomendadas a ella por voluntad divina, una de las cuales está en la fe, otra en la visión, una en el tiempo de la peregrinación y otra en la eternidad de la permanencia. Una es flagelada por males para que no se engría en los bienes, otra carece de todo mal con tanta plenitud de gracia que sin ninguna tentación de soberbia se adhiere sólidamente al bien sumo. Una discierne males y bienes y otra percibe bienes nada más. Una pues es buena,
pero aún desdichada, la otra mejor y dichosa. Orígenes llamó al Evangelio de Juan el Evangelio espiritual o Evangelio de Logos, por el estilo literario y porque tiene muchas señales y figuras que no deben interpretarse de forma literal. Cuando leemos el prólogo hallamos el lenguaje refinado y teológico con el cual nos muestra cómo fue el inicio de la nueva creación. Por eso preexistía el Logos divino, esto es, la palabra eterna creadora del Padre, que se tradujo luego en latín como el Verbum. Así también hallamos en este Evangelio que Juan nos presenta a Jesús como la palabra divina, luz de la vida, la sabiduría de Dios preexistente, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y es que en este Evangelio nos invitan a aceptar la fe con alegría y gratitud. Nos invita a sorprendernos porque el Verbo de Dios se ha hecho carne y ha morado en la tierra. Juan capítulo 1, versículo 14. Además nos habla de la abundancia que tendremos gracias a la fe en Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 25. Finalmente, San Epifanio testimonia que San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el año 100, cuando tenía 94 años de edad. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.